Me usaron como chivo expiatorio en una estafa, pero yo tenía todos los audios guardados. Me llamo Santiago. Tengo 29 años y hasta hace poco pensaba que llevar una vida tranquila, sin hacerle daño a nadie, era suficiente para evitar caer en el infierno. Qué ingenuo fui. Trabajo en sistemas desde los 19. Nunca fui el más sociable, pero sí confiable. Siempre estuve ahí cuando alguien necesitaba ayuda. Justamente por eso terminé metido en lo peor. Todo empezó con Lucía, mi excompañera de facultad. Una de esas personas que saben caer bien al instante. Cuando volvió a contactarme después de 5 años sin hablarnos, fue con una propuesta tentadora: trabajar freelance para una empresa nueva que estaba arrancando con una idea revolucionaria de inversiones digitales. Me habló de un grupo selecto, de gente joven, de dinero moviéndose rápido y de su necesidad de alguien confiable para manejar la parte técnica. Queremos a alguien limpio, sin historial, que inspire confianza, dijo. Nunca imaginé lo literal que sería eso. Acepté. Al principio, todo era raro, pero no ilegal. Me dieron un título formal, coordinador técnico. Básicamente, debía diseñar una interfaz básica para la app de la empresa, manejar correos y automatizar algunos procesos. Me pagaban por transferencia, cumplían, y siempre con palabras amables: Santi, sos un genio, menos mal que te tenemos, sos la columna vertebral de esto. Frases que, después, iban a pudrirse en mi cabeza. El resto del equipo era un grupo cerrado. Estaba Ernesto, el socio mayoritario, un tipo con pinta de empresario pero actitud de barra brava disfrazado de coach. Nico, el que manejaba las redes y se creía una especie de Elon Musk con memes. Y Tatiana, la contadora, que era tan seca como precisa. Nunca sabía si te estaba haciendo un favor o evaluando cómo enterrarte. No éramos amigos, pero me tenían confianza. Me agregaron a un grupo de WhatsApp donde hablaban de todo: proyectos, reuniones, clientes y cosas que no me gustaban. Bromas sobre sacarle la plata a los boludos, frases como "este viejo firmó sin leer, que depositen rápido, después vemos cómo se lo devolvemos". Yo le restaba importancia. Pensaba, es humor negro, están cansados, no va a pasar nada. Pero igual, por precaución, guardaba todo. Audios, capturas, respaldos de correos. No por desconfianza. Por costumbre. Por eso, cuando explotó todo, tenía lo más importante: las pruebas que podían salvarme la vida. A los 5 meses de trabajar con ellos, cayó una denuncia. Una mujer, desesperada, los acusaba de haberle robado los ahorros de su madre con una falsa inversión. Y no fue la única. En 2 semanas, ya eran 11 personas mayores diciendo lo mismo: que los habían engañado, que no había contratos reales, que nadie les respondía. Las redes sociales de la empresa desaparecieron. Las oficinas estaban vacías. Los teléfonos daban apagados. Y yo, era el único que quedaba visible. Recibí una notificación de la policía. Había sido imputado por estafa agravada junto a otras personas. Lo primero que pensé fue: no puede ser. Lo segundo fue: ¿dónde están ellos? ¿Querés saber lo peor? Mi nombre aparecía en todos los recibos de pago. Usaron mi firma digital. Usaron mi IP. Usaron mi nombre para registrar la web. Cuando me di cuenta, me habían hecho el chivo expiatorio perfecto. Pero cometieron un error. Uno solo. Creyeron que yo no iba a tener cómo defenderme. Y ahí empezó mi verdadera historia. Paralicé. Estafa millonaria: acusan a un programador de ser el cerebro detrás de un fraude digital. Santiago ha señalado como la cabeza de la estafa a más de una decena de adultos mayores. Almohadilla justicia para los abuelos, decía la gente en redes. Mi cara estaba por todos lados. Mis fotos de perfil, las públicas, las privadas. Comentarios como: ojalá te pudras, mierda como vos merece cárcel, qué fácil es cagar a los viejos, ¿no? Todo esto sin haber sido citado ni una sola vez a declarar. Me enteré de la denuncia por un periodista que me escribió al mail. Llamé a Lucía. Apagado. Llamé a Ernesto. El número marcado no existe. Nico, nada. Tatiana, bloqueado. Hasta el grupo de WhatsApp había sido eliminado por el administrador. ¿Y sabes qué fue lo más bajo?
Una semana después me llega una carta. Era de los abogados de la empresa. Decían que yo había actuado por mi cuenta. Que ellos no sabían nada. Que incluso me habían despedido hacía 2 meses. ¿2 meses? Jamás recibí una notificación. Tenía correos firmados por Ernesto de hacía apenas días. Y entonces, me enojé. Me enojé como nunca. Porque me estaban dejando solo en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Tenía miedo, sí. Pero también tenía una carpeta que valía oro. Porque si bien en su momento me lo tomaba como precaución sin importancia, ahora esos audios, capturas y archivos respaldados eran mi escudo. Guardé todo en 2 pendrives y también lo subí a la nube con contraseña. Lo nombré Plan Infierno. Y no era solo un par de mensajes. Tenía audios de Ernesto hablando de los viejos. Si no entienden lo que firman, no es culpa nuestra. Que pongan la guita y después lloren. Usa el nombre de Santi, él tiene cara de buenito. Tenía capturas de Nico burlándose de una señora de 72 años que pensaba que la app le daba intereses reales. Tenía planillas firmadas por Tatiana donde se reubicaban fondos a cuentas fantasmas. Y yo, solo recibía órdenes, pero ellos firmaban como si yo hubiese sido el autor de todo. Fui a buscar un abogado. Nadie quería agarrar mi caso. ¿La razón? Era muy mediático, y todos daban por hecho que yo era culpable. Recién el cuarto me escuchó con atención. Se llamaba Daniel. Un tipo serio, con cara de que todo le molesta, pero con algo que me tranquilizó, sabía leer lo que había detrás de las palabras. Cuando le mostré los audios, se quedó callado por 5 minutos. Después dijo: si esto es real, ellos cometieron el error más grande de su vida. Empezamos a armar la defensa. Pero no era tan fácil. La policía ya tenía una orden de registro para mi casa. Revisaron mi computadora, mi historial, mis cuentas. Y claro, todo estaba a mi nombre, porque así lo habían planeado. Así me usaron. Me acusaron formalmente. Tenía que ir a declarar. El fiscal ya me había pintado como un criminal. Y mientras tanto, los verdaderos culpables estaban de fiesta en otro país. Sí, los rastreamos, estaban en Panamá. Con nuevas identidades, nuevas páginas y hasta nuevos clientes. Un círculo perfecto, menos por mí. Porque yo me quedé. Porque yo no me escapé. Porque yo tenía los audios. Y ahora iba a hacerlos pagar. Uno por uno. Estaba en la sala de espera del juzgado con la garganta cerrada. Nunca había estado tan nervioso. Frente a mí, una señora lloraba con una carpeta en las manos. Reconocí su cara, era una de las víctimas. La misma que me insultaba por Instagram. Me miró con odio. Tenía todo el derecho del mundo. Porque a sus ojos, yo era un monstruo. Y eso dolía. Me llamaron a declarar. Todo era más agresivo de lo que imaginé. Me hablaban como si ya supieran que era culpable. El fiscal me decía cosas como: ¿nos va a hacer creer que no sabía que estaba trabajando para una estafa? Usted recibió dinero en su cuenta. ¿Cómo explica eso? Les expliqué que era el pago por mi trabajo. Les mostré los correos. Pero no parecía importarles. Entonces, pasé al plan B, los audios. Cuando el abogado pidió reproducir una de las conversaciones de Ernesto donde decía usar el nombre de Santi, él no va a sospechar, el fiscal frunció el ceño. Cuando se escuchó a Tatiana decir firma como siempre, después vemos a qué cuenta va, la cara del juez cambió. Ahí supe que tenía algo. Pero también supe que no alcanzaba. Ellos estaban lejos, ilocalizables. Yo, en cambio, seguía siendo la cara visible del desastre. Los medios no paraban. Algunos programas de TV me destrozaban sin conocerme. Hasta mostraron imágenes mías del colegio, inventando que desde chico había tenido conductas raras. Todo era una locura. Me empezaron a seguir periodistas. Me gritaban en la calle. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, apareció Martina. Martina era la secretaria administrativa de la empresa. Una chica discreta, que apenas hablaba y que, según ellos, había renunciado hacía meses. Pero estaba en la puerta del juzgado. Me buscaba.
Necesito hablar con vos, me dijo. Tengo algo que no podés ignorar. Nos encontramos en un café escondido. Me temblaban las manos. Ella sacó un sobre. Esto es una copia del libro contable real. Nunca me lo pidieron. Lo guardé por miedo. Pero después de ver cómo te dejaron solo, no me pareció justo. El sobre tenía la prueba definitiva, una lista de movimientos de dinero que no pasaban por ninguna cuenta declarada. Plata que entraba y desaparecía. Pero también algo más, una lista de transferencias hacia un país del Caribe, hechas por Tatiana y firmadas por Ernesto. Martina también tenía correos con amenazas. Una vez, Tatiana le escribió: no te metas. Si hablas, vas a caer con nosotros. Y ella había guardado todo. No por mí. Por miedo. Pero ahora ese miedo se había convertido en furia. Me usaron como pantalla también, dijo. Como a vos. ¿Por qué confiar en mí ahora? Pregunté. Porque no lo soporto más. Y porque, hizo una pausa, también me deben plata. Ahí supe que no estaba tan solo como pensaba. Que si había una grieta en su muro de mentiras, era por la gente que dejaron lastimada en el camino. Y yo iba a ser el que las juntara. Una por una. Ese día, con Martina al lado, entendí algo, ellos nos subestimaron. Y eso los iba a destruir. A los 3 días de reunirme con Martina, ya teníamos una carpeta con más de 80 documentos, 17 audios, y 5 nombres nuevos que no habían aparecido en ningún expediente. Gente que nunca vi, pero que figuraba en las transferencias como consultores externos. Un patrón, plata que entraba, desaparecía y reaparecía en cuentas en Panamá, Islas Vírgenes y un banco en Dubái. No era solo una estafa. Era lavado de dinero. Y yo estuve en el centro de todo, sin saberlo. Martina se convirtió en mi aliada más fuerte. Empezamos a revisar los movimientos, a reconstruir contratos, mails cruzados. Ella recordaba cosas que nadie más. Como por ejemplo que una de las víctimas era tía política de Tatiana y que aún así la usaron igual. Esa noche no dormí. Porque mientras abríamos todo, una cosa me quedó grabada, ellos no solo eran estafadores, eran crueles. Martina y yo decidimos enviar un informe al fiscal con todo lo que teníamos. Era un riesgo, porque podíamos alertarlos. Pero ya no había tiempo. Las víctimas se multiplicaban, la prensa explotaba, y cada día que pasaba alguien más caía en la trampa. Pero lo que no esperé fue lo que pasó esa misma noche. Volví a mi departamento como siempre, pero al entrar, la puerta no tenía la cerradura forzada. No faltaba nada. Pero mi computadora estaba apagada, y la carpeta Plan Infierno había sido eliminada. Por suerte, yo ya tenía todo en la nube. Pero ese no era el punto. El punto era el papel sobre el escritorio. Un sobre blanco. Sin remitente. Solo decía, deja de revolver. No sabes con quién te estás metiendo. Y adentro, una foto mía. Tomada esa misma tarde. A 2 metros. Desde la calle. Sentí un escalofrío. Me estaban siguiendo. Sabían dónde vivía. Y ahora sabían que no me iba a callar. Llamé a Martina. Le conté todo. Me dijo que se iba a ir unos días al campo con una prima. Que tenía miedo. Santiago, si algo me pasa, el archivo está en una carpeta llamada Verdugos. Tiene la clave que ya sabes. Empecé a tener miedo real. No del juicio. No de la condena. Miedo físico. De que alguien apareciera en la noche. De que me hicieran callar como fuera. Daniel, mi abogado, me lo confirmó, esto no es solo una causa penal. Hay gente pesada detrás. Si están usando amenazas, es porque lo que tenés puede destruirlos. Me propuso una idea, hacer público parte del material. Que no se lo pudiéramos guardar solo a la justicia. Que si me pasaba algo, ya estuviera afuera. Dudé. Hasta que recibí el segundo mensaje. Era un correo sin asunto. Con un video adjunto. Martina. En una esquina. Mirando su celular. Alguien la graba sin que lo sepa. Y luego un mensaje. Ella es la siguiente si vos seguís hablando.
Ahí supe que ya no era una pelea legal. Era personal. Y que si querían jugar sucio, yo iba a arrastrarlos por el barro. Esa noche publiqué el primer audio en Twitter, con nombres censurados. Solo un adelanto. El video llegó a 400.000 reproducciones en 2 horas. La gente empezó a comentar, a investigar, a unir puntos. Y mientras tanto, yo empecé a armar mi plan. Porque si querían verme caer, los iba a enterrar con la verdad. Después de subir el primer audio, lo inevitable pasó, la prensa me buscó como loco. Pasé de ser el estafador a el programador que podría desenmascarar a una red internacional. Y esa atención, aunque peligrosa, me dio algo que no había tenido hasta ahora, voz. El video del audio se viralizó. En menos de 48 horas, 5 víctimas nuevas contactaron a mi abogado. Todas contaron el mismo patrón: promesas falsas, contratos sin respaldo, pagos directos a cuentas personales, y nombres que no estaban en la causa original. Uno en particular se repitió: FM, un supuesto asesor de inversiones que había aparecido brevemente en una reunión de Zoom, con acento extranjero, hablando de criptoactivos invisibles. Todo muy vago, muy profesional, y muy trucho. Revisando viejas grabaciones, encontramos algo aún más loco: ese tal FM usaba voz distorsionada. Pero gracias a un viejo contacto de Daniel, un experto en análisis de audio, pudimos determinar algo clave. FM era Ernesto. Había estado jugando con identidades falsas para lavar dinero por distintas rutas digitales. Ahí supimos que no había desaparecido. Solo se había disfrazado. Pero lo que nadie esperaba fue que volviera a hablar. Sí. Ernesto. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Era un audio de WhatsApp. Su voz, sin modificar. Santiago. No sabes lo que haces. Baja todo. No te metas con esto. Vos no entendés. No es solo por la guita. Hay gente que no vas a poder controlar. Y yo, ya no puedo salvarte si seguís. Me quedé helado. Porque no sonaba amenazante. Sonaba asustado. Como si él tampoco supiera hasta dónde habían llegado. Como si alguien más estuviera moviendo los hilos. Martina me llamó ese mismo día. Estaba llorando. Habían entrado a la casa de su prima. No se llevaron nada. Solo dejaron una USB sobre la mesa del comedor. Ella no la quiso abrir. Me la trajo a mí. Lo que había adentro me destruyó. Videos de cámaras de seguridad internas. Conversaciones grabadas. Planillas internas. Fotos de Ernesto, Tatiana y un hombre que ninguno conocía. Siempre con anteojos oscuros. Siempre dando órdenes. Siempre borroso, pero omnipresente. El archivo estaba titulado Controlador. Ese tipo, el controlador, era la conexión con algo más grande. Posiblemente narcotráfico. Tal vez trata. Quizá armas. No sabíamos. Pero lo que sí sabíamos era esto. Ya no estábamos hablando de una estafa digital. Esto era una red criminal. Y nosotros teníamos el mapa. Esa noche subimos el segundo audio, esta vez con nombres. El país se sacudió. 2 medios grandes nos contactaron. Uno de ellos ofreció protección y cobertura total si liberábamos la investigación con ellos. Aceptamos. Pero con una condición: el día del reportaje íbamos a mostrar una parte de controlador. Solo una imagen. Una frase. Un fragmento de lo que sabíamos. Y entonces llegó el día. El noticiero estelar abrió con exclusivo: la red detrás del fraude millonario. El programador que destapó una organización internacional. Mostraron mi cara, la de Martina, con voz distorsionada, y el rostro borroso del hombre con anteojos. ¿El resultado? Al día siguiente, Tatiana fue arrestada al aterrizar en Madrid. La Interpol ya tenía alerta roja. Nico se entregó. Aterrorizado. Quiso negociar. Dijo que había cosas que no podía contar por teléfono. Y de Ernesto, nada. Solo otro mensaje. Lo soltaste. Ahora ya no hay vuelta atrás.
No me llames si desaparece alguien. Y así fue. 2 días después, Martina desapareció. Su celular dio señal por última vez en una ruta del interior. El coche apareció, vacío. Y el archivo Verdugos desbloqueó una nueva carpeta con una nota: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Martina había dejado todo preparado. Pero no sabíamos que lo peor aún no había empezado. Martina había desaparecido sin dejar rastro. Su celular, su auto, su vida entera, evaporada en una carretera secundaria sin cámaras ni testigos. Yo estuve 2 días sin dormir. Sin ella, me sentía solo de nuevo, pero esta vez con un objetivo: encontrarla o arruinar a todos los que hicieron esto. La carpeta Verdugos que ella había dejado guardaba algo escalofriante. Un listado. Fechas. Lugares. Monto de transferencias. Iniciales. Y en muchos casos, resuelto o silenciado. Era un registro meticuloso de todas las personas que habían sido traicionadas, amenazadas o directamente desaparecidas por esta red. Pero lo que me paralizó el pecho fue esto. Nombre: Martina Araya. Fecha límite: febrero de 06. Estado: en espera. Ella sabía que iba a pasarle algo. Sabía hasta la fecha. Ese mismo día intenté entregar todo el contenido a la unidad de delitos financieros. Me dijeron que estaban revisándolo, que había protocolos. Pero esa noche, alguien entró a la oficina del fiscal. Quemaron documentación. Se llevaron discos. Y dejaron una marca en la pared. Una letra C roja. En aerosol. Controlador. Daniel, mi abogado, se empezó a asustar. Esto está más alto de lo que pensábamos. Estás pisando los talones de alguien que ni siquiera sale en los registros civiles. Entonces que venga a buscarme, le dije. Pero yo no me callo. No ahora. Decidí hacer algo que parecía suicida: mostrarle todo a alguien que no estaba dentro del sistema. Un viejo periodista, retirado, que había denunciado una red parecida en los años 90. Se llamaba Benjamín Herrera. Vivía solo, en una cabaña en las sierras, con una laptop y un generador a pedal. Si publicas esto, no vas a volver atrás nunca, me dijo. Esto no es un caso. Es una guerra. Ya no tengo miedo. Deberías. Herrera accedió a ayudarme. Subimos los archivos a una red encriptada distribuida. Si algo me pasaba, todo se liberaría automáticamente a medios internacionales. Pero justo cuando parecía que tenía el control, el sistema se quebró. Una noche, alguien intentó atropellarme. Salía de una reunión con Herrera y vi una camioneta blanca acelerando directo hacia mí. Me tiré al piso. Pasó rozándome. No frenó. No tenía patente visible. Ya no eran advertencias. Era una sentencia. Volví a casa con la nariz sangrando, los codos raspados y la certeza de que tenía que desaparecer unos días. Pero cuando abrí mi puerta, me encontré con algo que me hizo temblar. Una voz. ¿Te vas a rendir, Santi? Martina. Estaba sentada en el suelo, con un brazo enyesado, la cara golpeada, los ojos llenos de lágrimas. No pudieron matarme. Pero me encerraron 2 días en una casa en el medio del campo. Me golpearon, me drogaron. Pensaban que no iba a poder hablar más. Pero me escapé. ¿Cómo? Hay alguien dentro del sistema ayudándonos. No sé quién. Solo sé que cuando me liberaron, alguien me dijo: termina lo que empezaste. Martina me abrazó fuerte. Y ahí, sin decirlo, entendimos algo. Ya no era por nosotros. Era por todos los que no pudieron contarlo. Y esa noche, planeamos el final. Porque si todo salía bien, en 72 horas íbamos a mostrarle al mundo la cara del controlador. Y si no, probablemente no íbamos a ver otro amanecer. Faltaban 48 horas para la publicación mundial del archivo completo. El día verdugo, como lo llamamos con Martina. Tenía una única regla: si no marcábamos un código en un servidor específico a las 12 del mediodía del viernes, toda la información se liberaría automáticamente a más de 300 medios en 20 países. El plan era simple. Pero nada salió simple.
El jueves a la noche, mientras organizábamos los últimos archivos en la cabaña de Benjamín Herrera, recibimos una notificación. Alguien había intentado entrar al servidor. 3 veces. Desde una dirección IP que venía del Congreso. Estaban desesperados. Martina preparó un mensaje de video. Corto, directo. Decía: si algo me pasa, quiero que sepan que no fuimos héroes. Solo sobrevivimos a una red que muchos decidieron ignorar. Pero hoy ya no pueden. Lo íbamos a publicar después del lanzamiento. Si todo salía bien. A la mañana siguiente, salimos temprano rumbo al lugar desde donde íbamos a activar el código, un coworking público, lleno de cámaras, gente y testigos. El lugar más seguro en el mundo real para hacer algo peligroso. Pero no llegamos. A 5 cuadras del lugar, una patrulla policial falsa nos interceptó. Uniformes sin placas. Autos sin identificación. Gritaron mi nombre. Y en ese segundo, entendí que ya no era legal. Martina me gritó: ¡correte! Y aceleró. Una persecución por calles laterales. 2 motos atrás. Disparos. Gente gritando. Era una película, pero sin ficción. Nos metimos en un estacionamiento, dejamos el auto y escapamos corriendo por una galería comercial. Gente, escaleras, gritos. No sabía si me dolían más los pulmones o la conciencia. Todo podía terminar en segundos. Llegamos a una azotea. Creímos que era el final. Pero allí estaba Herrera. Con una mochila, una laptop abierta y conexión lista. Vamos a terminar esto ahora. ¿Cómo llegaste? Pregunté, sin aliento. No soy tan viejo como parezco. Además, esto también es mi pelea. Insertamos la clave. Cargamos los últimos documentos. Y a las 12 del mediodía exactas, presionamos enviar. Un silencio. Y luego, las notificaciones explotaron. Reuters, El País, The Guardian, BBC, medios independientes, periodistas de investigación. Todos lo tenían. Todos lo estaban viendo. El archivo controlador ahora era público. Con nombres. Fechas. Rostros. Videos. Vínculos con empresas, políticos, jueces, y más. El país estalló. Ministros renunciaron en cadena. El fiscal del caso fue encontrado huyendo en un yate con pasaportes falsos. Tatiana pidió asilo y fue rechazada. Ernesto fue capturado días después en una clínica de cirugía estética. ¿Y Nico? Nico no sobrevivió. Lo hallaron en su celda. Nunca sabremos si fue un suicidio o silenciaron su testimonio. Pero lo más increíble fue esto. El rostro del controlador sí apareció. Un empresario con inversiones en educación, salud, campañas políticas. Un filántropo. Lo habían visto 1000 veces en eventos benéficos. Ahora lo veían con otros ojos. Lo arrestaron 2 semanas después, en Dubái. Y aunque todavía hay dudas, el sistema por fin sangró. Martina y yo nos fuimos. Cambiamos de país, de nombres, de rutinas. No para escondernos, sino porque hicimos lo que vinimos a hacer. Exponer lo que nadie se atrevía. A veces me despierto sobresaltado. Con miedo a que vuelva todo. Pero cada vez que alguien dice gracias por lo que hicimos, cada vez que una víctima cuenta su historia, sé que valió la pena. No fuimos héroes. Fuimos el fuego que alguien tenía que encender. Y aunque intentaron usarme como chivo expiatorio, terminé siendo su ruina.